habitualmente y este espacio que han creado hoy. Estoy viendo aquí a muchos amigos muy queridos, muchos y muchas queridos y queridas con quienes hemos compartido espacios académicos, políticos, sindicales, de gestión, de todos. Es como muchos compañeros y con muchas compañeras con compromiso genuino y que han puesto mucho el cuerpo en esta lucha por la unidad sudamericana y latinoamericana. Así que realmente valoro mucho este espacio y voy a comenzar a hablar porque quiero aprovechar el hecho de que podamos tener un intercambio entre todos y todas, no tanto hablar yo. Entonces no voy a dedicar más tiempo a los saludos y sí voy a ir directamente a la charla para que nos quede tiempo para conversar después. Los nombraría a todos y todas, estoy muy contenta de ver algunas caras, ahí veo a Andrés sonriendo, de ver algunas caras acá, realmente es muy valioso este espacio, gracias Luciano. Había decidido empezar avisando que no iba a ser una charla estrictamente académica, y viendo quiénes están participando me doy cuenta que probablemente nadie la esperaba, con lo cual me libero de esa carga. Estamos en una universidad con fuerte compromiso con la integración latinoamericana, y tenemos aquí compañeros y compañeras con ese perfil, desde el lugar en el que cada uno esté, así que ya me libero de las disculpas por no hacer una presentación estrictamente académica. Lo que quiero en realidad en este momento tan complejo para la integración es compartir algunas reflexiones, tirar algunas ideas disparadoras del debate, y que realmente con la densidad que veo aquí de trayectorias, que pensemos juntos y juntas y compartamos un poco reflexiones y veamos cómo podemos dar una respuesta al momento actual, de alguna manera cada uno y cada una desde su responsabilidad. Quería comenzar conversando muy brevemente, o compartiendo los conceptos volviendo a traer al debate en realidad, o trayendo al debate aquí los conceptos de unidad, de autonomía y desarrollo. Unidad, autonomía y desarrollo. Son conceptos ideales, particularmente en el primer caso, que corresponden a momentos diferentes, a registros distintos. La unidad o el ideal de unidad probablemente más fuertemente, sin duda, en el siglo XIX, las ideas de autonomía y desarrollo, los objetivos, los ideales de autonomía y desarrollo en el siglo XX, pero si bien, de nuevo, pertenecen a momentos y a registros distintos, tienen algo en común, que es lo que quiero rescatar y fortalecer, creo que es lo que nos convoca aquí, que es que lo que tienen en común es que detrás de cada uno está la utopía de una geografía que se subleva. Me gustaría trabajar sobre esta idea, la utopía de una geografía que se subleva con respecto a qué, que se subleva históricamente y hace siglos con respecto al lugar que la División Internacional del Trabajo y la política internacional le han dado y le buscan dar a nuestra región históricamente, tanto ayer como hoy. Entonces, la idea de unidad, la idea de autonomía y la idea de desarrollo tienen que ver profundamente con los ideales de independencia y de descolonización. Y esa sublevación está clarísimo que no es gratuita, ¿no? Es muy fácil sostener la dependencia y la colonización política, económica, cultural. Sublevarse tiene costos y tiene enemigos. ¿Y por qué la idea de unidad? Me quedo ahí, todavía no voy a ir a la integración. La idea de unidad, como la idea de unidad está vinculada a estos ideales de la independencia y la descolonización, probablemente eso lo veamos porque la fragmentación
en todas estas patrias chicas, el desgajamiento de esta nación latinoamericana, como diría Jorge Abelardo Ramos, es la evidencia más clara del fracaso de una independencia real. O sea, el desgajamiento de nuestra región tiene las huellas de las disputas imperiales en el territorio, que siguen estando presentes. Tiene las huellas o la herencia de estructuras productivas configuradas según las necesidades de las metrópolis. Tiene la herencia de recetas del desarrollo diseñadas por y para el centro, que tenemos que seguir cuestionando. Tiene la herencia de geopolíticas de patria chica, que se tomaron acríticamente de los centros, en su momento Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, sin filtro, diríamos, menos diplomáticamente. Y es la herencia también, esta fragmentación, de oligarquías sin proyecto nacional y regional. Estoy hablando, sepan disculpar los compañeros y compañeras de Brasil, desde una mirada un poquito centrada más en la América hispanohablante, pero lo planteo así porque me interesa enriquecer esto con lo que se aporte también desde ustedes como grupo de investigación y por supuesto desde quienes están participando desde la experiencia de Brasil, ¿no? Pero en el pensamiento latinoamericano la idea de unidad estuvo vinculada históricamente a la independencia y a la descolonización. Como proyecto político en el siglo XIX esto es evidente, aunque haya sido un proyecto fracasado en la experiencia histórica. Entonces, repito, la unidad, la autonomía y el desarrollo como sublevación del territorio, de un territorio que se niega a ser lo que hoy diríamos el capital transnacional, la división internacional del trabajo, la política y la geopolítica internacionales buscan dar a nuestro territorio. Y eso implica un nivel importante de disputa de proyectos que se han jugado y se juegan en este territorio. Y esa disputa de proyectos se plasma también en diferentes concepciones de la integración regional. Y se ha manifestado también en cada una de las etapas que ha atravesado el proceso de integración del Mercosur, que el año que viene cumple 30 años. Si el ideal de unidad ha estado siempre vinculado al objetivo emancipatorio de la independencia, la integración regional no necesariamente, ¿no? La integración regional puede ser funcional a un proyecto dependiente o puede ser funcional. Esta es una idea para discutir, ¿no? Que no es mía tampoco, incluso Puig cuestionaba los proyectos de integración de los 60 porque no los consideraba autonomizantes en algunos aspectos. Entonces, digo, la idea de unidad no puedo dejar de vincularla a la independencia y la descolonización. La integración regional como mecanismo, esto a discutir, no necesariamente. Entonces, los distintos momentos de la integración regional que se han manifestado en el Mercosur, concretamente, sostienen esa tensión. Y voy a hablar un poco del derrotero del Mercosur, voy a hablar ahora que no miré para no pasar, un poco del derrotero del Mercosur, teniendo en cuenta este conflicto y esta tensión, en parte planteando en algún sentido tipos ideales como etapas, porque la tensión es permanente, más allá de que ha habido énfasis puntuales en cada momento, pero viendo al Mercosur como un péndulo entre proyectos que han fortalecido diversas formas de dependencia y proyectos que han buscado una mayor autonomía. Y esta idea de la autonomía es muy cara a nuestra región. Yo no he estudiado tanto otras regiones, para ser sincera, pero hay algunos autores, el mismo José Paradiso, que ha escrito mucho sobre este tema, plantea que este ideal de la autonomía y de la independencia concretamente no ha sido tan fuerte en otras regiones, incluso de la periferia, ¿no? Que por supuesto hay momentos, proyectos, y no es lo mismo el momento de la descolonización que otros momentos, pero como pensamiento y praxis es por lo pronto muy intensa por momentos en nuestra región,
Y esto en parte tal vez también tiene que ver con que la potencia hegemónica de los últimos tiempos largos coexiste geográficamente con nosotros. Digo, no estoy planteando ideas absolutas, estoy compartiendo reflexiones para que intercambiemos, ¿no? No estoy planteándolo como cerrado, sino buscando que discutamos sobre esto. Entonces, la autonomía tiene una larga tradición del pensamiento y la praxis en relación con esta cuestión, incluso los proyectos de unidad del siglo XIX en algún punto la presuponen. Ahora, en el siglo XX, esto deviene doctrina, deviene escuelas de pensamiento, ¿no? En el mismo momento, o en la misma etapa, en un sentido amplio, en la cual nuestra región, desde el estructuralismo latinoamericano, desde la teoría de la dependencia, discute los senderos del desarrollo tal cual son pensados en las economías centrales o en los países centrales, sin considerar la relación orgánica entre desarrollo y subdesarrollo, entre centro y periferia, etc., en el mismo tiempo corto o largo, en el cual estamos discutiendo las teorías del desarrollo, también desde el pensamiento latinoamericano de las relaciones internacionales aparecen autores y gestores de política como Juan Carlos Puig o Elio Yaguaribe, que comienzan a plantear desde la escuela latinoamericana vinculada a la idea de autonomía, una interpretación o una lectura de las relaciones internacionales que se aleja del pensamiento de los países centrales y empieza a plantear fuertemente en el pensamiento y en la práctica esta idea de la autonomía. Y por supuesto la práctica, ¿no? En el siglo XX, de Ugarte a Perón, esto es muy fuerte, no es solamente pensamiento, es una relación dialéctica entre las ideas que surgen en la época y la práctica concreta, ¿no? Las políticas autonómicas en un sentido empírico, concreto, real. Y esto es interesante porque hay muchas cuestiones vinculadas a la idea de autonomía y a la idea de unidad. Yo voy a trabajar algunas ahora en un ratito. Pero lo importante es que no cualquier integración es una estrategia autonomizante, ¿no? El pensamiento propio acerca del desarrollo y el pensamiento propio acerca de la autonomía o el pensamiento propio autonómico, en el pensamiento propio sobre el desarrollo y en el pensamiento propio sobre la autonomía, la integración regional es clave. No hay desarrollo, no hay autonomía sin un proceso de integración. Ahora, no cualquier integración lleva a la autonomía y al desarrollo, o presupone objetivos de autonomía y desarrollo. Y aquí, luego de Yaguaribe y Puig en el siglo XX, ha habido muchos desarrollos de la teoría autonómica. El pensamiento latinoamericano sobre la autonomía, no voy a desarrollar esto aquí, pero sí, revisando esto en la cuarentena, quiero tomar 6 puntos que dos colegas argentinos, María Cecilia Míguez y Mario Rapoport, plantean que son aspectos o elementos de una unidad deseable en una política exterior autonómica. Están hablando de un país, de la política exterior de un país, en este caso podría ser Argentina. Sin embargo, si me olvido de las fronteras nacionales y pienso en estos elementos como parte de los objetivos de un proyecto de integración, me parece que son muy interesantes para analizar el derrotero, en este caso del Mercosur, y también para ver cuál es el impacto en términos de autonomía y desarrollo de estos acuerdos de libre comercio, algunos cerrados en lo sustantivo, vamos a ver eso en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, y otros en negociación en la agenda de Mercosur hoy. Míguez y Rapoport plantean que estos 6 elementos de esta unidad deseable de una política autonómica serían: la existencia de un mercado interno amplio y de una economía de base nacional, pensémoslo en clave región,
la soberanía en la protección del territorio y de sus recursos. Y esto me parece bien interesante. El otro día daba una charla sobre la cuestión Malvinas, di dos charlas en la semana pasada sobre la cuestión Malvinas. Malvinas como causa latinoamericana era el título, y yo planteaba, hay una dimensión de proyecto en la cuestión Malvinas. El derecho de Argentina en términos históricos, jurídicos, geográficos es indiscutible. Pero entonces, ¿por qué distintos gobiernos han tenido políticas tan diferentes en relación a la cuestión Malvinas? Y ahí me gusta hacer notar en la charla que no es casual que aquellos gobiernos como el de Perón o los dos gobiernos kirchneristas, tres gobiernos, que más kirchneristas, que más han... que con más intensidad y en un sentido más multidimensional han sostenido el reclamo por la cuestión Malvinas, han sido los gobiernos más comprometidos con un proyecto de unidad regional. Y ahí hay una dimensión del proyecto que va más allá del derecho y del reclamo, que tiene que ver con una visión estratégica no solo del país, sino de la región. Entonces, bueno, vuelvo. Como punto 1, existencia de un mercado interno amplio y de una economía de base nacional. Soberanía en la protección del territorio y de sus recursos. Alianzas estratégicas con países pares. Recuperación del control sobre los movimientos del capital y las inversiones. Promoción de un intercambio comercial equilibrado, subrayo, y revalorización de la identidad nacional y regional. Si yo leo cada uno de estos puntos y me olvido por un momento que están pensados para analizar la política, el carácter más o menos autonómico de la política exterior de un país, yo lo pienso en clave regional y veo que todos y cada uno de estos puntos están vulnerados por los acuerdos de libre comercio que están firmando hoy, o que están negociando, perdón, hoy nuestros países en el Mercosur. Es decir, todos y cada uno de estos puntos que contribuirían a fortalecer una autonomía regional, condición en algún punto del desarrollo y también de tener políticas soberanas en el escenario internacional y de poder realmente, en mi opinión, tener un ejercicio pleno de la democracia, porque la democracia sustantiva presupone la soberanía. Si un país está condicionado por la deuda, si está condicionado por acuerdos comerciales que lo limitan, y su margen de autonomía en el escenario internacional en términos económicos o políticos está fuertemente limitado, preguntemos a Grecia si el pueblo puede decidir realmente su política económica o su política en general a la hora de votar cuando todos estos condicionamientos son tan importantes. Bueno, en nuestra propia historia latinoamericana tenemos ejemplos sobrados de eso. Entonces, cada uno de estos puntos que son condiciones de la autonomía, son, repito, absolutamente vulnerados por lo que implican estos acuerdos, al menos en mi opinión, y espero que intercambiemos un poco al respecto ahora en un rato. ¿Venimos bien? Esto del no retorno a veces es un poco como frío, ¿no? Sí, 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 es raro, ¿no? Sí, me siento así como hablando a la computadora. Más allá de que veo algunas caras, bueno. Entonces, el Mercosur en sus etapas, voy a hablar poco de las anteriores y un poquito más de la actual, porque creo que es la idea. Para esta charla, cuando pensaba en el Mercosur de los 90 y teniendo en cuenta esta cuestión de la autonomía, estos elementos y por supuesto la idea del desarrollo, pensé como título de esta etapa, el Mercosur en los 90, una geografía rendida, ¿no? Es una etapa en la cual, por un contexto de época que creo que aquí no necesito desarrollar mucho, porque todos sabemos, el fin de la Guerra Fría, el neoliberalismo, etcétera, etcétera, donde en términos de pensamiento latinoamericano incluso también, las ideas de autonomía y desarrollo pierden peso, ¿no? Y por supuesto ni que hablar las políticas. Pierden peso frente a esta idea del último tren de la globalización, el neoliberalismo, en términos del pensamiento en Argentina, Escudé y su realismo periférico.
El Mercosur de los 90 tiene muchas particularidades, si lo conversamos lo haremos después, si hay interés, si hay tiempo, pero no quiero entrar tanto en detalle, pero sí, desde el punto de vista de la economía política de la integración, hay opciones de política que fortalecen el lugar dependiente y periférico de nuestra región, ¿no? Ahí voy a pasar a hacer propaganda. El año pasado, fin de año, sacamos un libro, Mercosur, una geografía en disputa, que es una compilación, y los autores y la autora que estudian la integración económica, Augusto Costa, Carlos Bianco y Mariela Benvi, estudian mucho, en casi 70 páginas, la economía política de la integración en todas las etapas del Mercosur, y ellos plantean lo que ellos llaman el trilema del Mercosur, que tiene 3 elementos: las políticas nacionales, la estrategia de integración regional y el relacionamiento externo. En esta etapa del Mercosur hay una convergencia virtuosa, entre comillas, en su propia lógica neoliberal de estos 3 elementos, ¿no? Las economías se abren, la estrategia de integración regional, de regionalismo abierto, para el pensamiento predominante en cada uno de los gobiernos es un eslabón o un escalón más en una apertura mayor, y a su vez los países se abren al resto del mundo, incluso en esta etapa entran a la Organización Mundial de Comercio, que no casualmente también se crea en esta década, consolidando aranceles relativamente bajos, ¿no? Esta cuestión del cerrojo, esta estrategia muy propia del neoliberalismo, con un sistema, por supuesto, que acompaña y es terreno fértil para que esto ocurra, de hacer irreversibles determinadas definiciones de política a través de acuerdos regionales. Los acuerdos de libre comercio no escapan de esto. En el caso de Argentina, en esta década, además hay que sumar un número inmenso de acuerdos bilaterales de protección de inversiones, que aún hoy siguen condicionando la política económica de Argentina. En el caso de Brasil hubo algunos acuerdos, pero al no ser ratificados por el Congreso no están en vigor, pero en el caso de Argentina es un caso extremo, ¿no? Por la cantidad y lo que implican estos acuerdos. Entonces, desde todos los puntos de vista, en palabras de Puig, o teniendo en cuenta los 6 elementos que vimos antes, esta etapa carece totalmente de estrategias autonomizantes. Sí se construye integración, a diferencia de la etapa inmediatamente anterior de estos últimos años, se construye institucionalidad. Creo que eso es una diferencia con la etapa del neoliberalismo de los últimos años, donde hubo intentos importantes por destruir lo construido en la etapa de los gobiernos populares. Entonces, además, en esta primera etapa del Mercosur, comienzan negociaciones que van a acompañar al Mercosur durante una década y más, ¿no? En algunos casos mucho más. La negociación del ALCA, que fracasa en sus objetivos iniciales en 2005, técnicamente con un borrador con 7.000 corchetes, que son los puntos de no acuerdo, a octubre del 2004, política y simbólicamente en la cumbre de Mar del Plata en 2005, en noviembre de 2005, que fracasa en sus objetivos iniciales en 2004-2005, pero que luego, antes, durante y después, muta en toda esta estrategia, por lo menos en el caso de Estados Unidos, de la firma de acuerdos bilaterales de comercio con toda la región, excepto Mercosur, Bolivia y Venezuela. Venezuela fuera del Mercosur en un momento, dentro del Mercosur a partir de 2012. Esto no es casual, digo, no es casual en lo que vamos a ver después, pero bueno, entonces, esta etapa claramente desde los elementos que vimos no tiene componentes de autonomización, sino que en términos de la economía política está absolutamente alineada con la lógica del capital transnacional y con un proyecto dependiente. ¿En qué sentido dependiente? Básica y simplemente en el sentido de que no tiene el objetivo de buscar transformar el patrón
histórico de inserción internacional de nuestros países como proveedores de materia prima, como proveedores de bienes con escaso valor agregado y contenido tecnológico, etc. En ese sentido simple, entre comillas, pero con impactos importantes en términos políticos, sociales, económicos, etc. En ese sentido simple de no tener como objetivo buscar transformar ese patrón, ¿no? ¿Ahora? El periodo 2003-2012 del Mercosur es complejo porque es más multicolor en ese sentido, ¿no? En términos políticos creo que podemos acordar que hubo un tono de autonomía más importante, con matices según el gobierno, según el momento, si hubo acuerdos entre los países o si fueron posiciones políticas nacionales convergentes por la afinidad política de la época, desde muchos puntos de vista, muchos de los cuales planteé antes, esos 6 aspectos. Hubo una etapa en la cual, en términos políticos, de identidad, de posicionamientos internacionales, etc., hubo una convergencia autonomizante, para llamarlo de alguna manera. Tengamos en cuenta también, y esto no me canso de decirlo porque me parece importante que no lo perdamos de vista, que la convergencia de gobiernos populares en América del Sur, concretamente entre los estados parte del Mercosur, en esa etapa duró solo 4 años. Nosotros hablamos de la década, un año más, un año menos, situamos el cambio político, y eso es correcto, en la llegada de Chávez en el 99, y la oleada restauradora un poco después, 2012, 2015. Pero concretamente en los estados parte del Mercosur tuvimos una convergencia, en términos políticos, digo, de gobiernos populares, nacionales, populares, de izquierda, progresistas, etc., de 4 años, entre agosto de 2008, que asume Lugo en Paraguay, a junio de 2012, que tiene lugar el golpe de Estado contra Lugo mismo también en Paraguay. Solo esos 4 años en los estados, y Venezuela todavía no había entrado al Mercosur, porque entró en junio de 2012, formalmente un poco más tarde. Entonces, en los estados parte del Mercosur, que eran hasta el momento Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, hubo una coexistencia política de solo 4 años, es muy poco tiempo, ¿no? Para lograr la densidad y la masa crítica como para realmente exigirle a esta etapa, ¿no? Para exigirle a esta etapa una transformación importante. Esto desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista de la economía política de la integración, como balance de la etapa, esta etapa ha tenido muchos momentos. Omar Compañeros, hay Muñoz, alguien con el audio estoy retando. prendido. Les pedimos que cierren el audio. Compañeros, por favor, disculpen. Acá, lo que aquí en Argentina llamamos maestra ciruela, le pido a Omar Muñoz que apague el audio, por favor. Así que, bueno. Veremos. No lo puedes apagar vos desde ahí, ¿no? Yo no sé hacer esto, porque sé que soy como hospedadora, Sí pero no puedo, tengo es ni la verdad. menor idea cómo hacer. Yo no había identificado quién era, ahora sí. Sí, me aparece una Ahí voy. lucecita amarilla, sí. Sí, Desde el punto de listo. vista político, esta situación, desde el punto de vista de la economía política y la integración, tuvimos varias etapas, ¿no? Entre 2003 y 2012, que fue el golpe de Estado en Paraguay, o 2015 incluso, que se da un cambio más abrupto. Son muchos años, muchas etapas, pero lo que sí vemos, y esto me parece que tenemos que pensarlo mucho, y bueno, ya que estoy aquí en el Observatorio de Integración Económica, subrayo la palabra económica, creo que aún más, es que realmente no hubo un cambio en la economía política de la integración, en abandonar profundamente el regionalismo abierto y lograr avanzar en una integración heterodoxa, para decirlo así sencillamente, hacia integración productiva, cadenas regionales de valor, lo que en la Cancillería Argentina en algún momento llamamos la fábrica Mercosur. Y eso tiene que ver con
la ausencia de convergencia en los modelos nacionales de desarrollo, y eso se expresó muy fuertemente en toda la etapa, pero muy particularmente a partir de la crisis de 2008, sobre todo a partir de 2011, en tensiones importantes, en algo que voy a tratar al final, que en parte es el centro de esta charla, que es el relacionamiento externo del Mercosur. Es decir, las negociaciones comerciales externas del Mercosur. Entonces, esta tensión que se expresa en el relacionamiento externo, pero que en realidad tiene causas más profundas, más estructurales, de lo cual las diferencias sobre el relacionamiento externo es una manifestación más, no es nueva, ¿no? Hay una historia del Mercosur con asimetrías muy importantes que la integración promercado de los 90 no consideró, pero además, y esto yo espero los aportes de ustedes, del equipo de investigación y quienes están aquí, hay cambios hoy a nivel global. El rol de China es uno de ellos que es indiscutible. Hay un trabajo de Damián Paikin, un compañero de nuestro grupo de investigación político, que es China, un nuevo socio del Mercosur, ¿no? Ironizando un poco con esta situación, el desplazamiento del comercio por la presencia china, que es previo a la pandemia, es previo a la restauración conservadora, es previo a muchas situaciones que estamos analizando hoy. Entonces hay una historia de asimetrías, hay fuertes diferencias en los proyectos de desarrollo, con dos extremos hasta diciembre de 2015. En el caso de Uruguay, paradójicamente el Uruguay del Frente Amplio, y esto es un dato que tenemos que tener en cuenta, el otro día tenía una reunión con negociadores argentinos del Ministerio de Industria, y decían, la negociadora por Uruguay es la misma durante el gobierno del Frente Amplio y durante el gobierno actual. Eso implica, no es una casualidad, ¿no? Y tiene que ver con un modelo de desarrollo y una inserción más allá de las diferencias, por supuesto, que son indiscutibles entre un gobierno y otro, y ni que hablar en otros temas. Hay un tema ahí que trasciende el color político y que hay que considerar. Igualmente también otras cuestiones en Brasil que voy a plantear más adelante, que tienen que ver fundamentalmente con el peso que está teniendo hoy el agronegocios en la economía brasileña, que es algo que no va a cambiar si cambia el gobierno, y que también está condicionando estas negociaciones, y que tenemos que considerar, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo hacia el futuro y todavía estoy en el pasado. Entonces, en la etapa 2003, 2012, 2015, hubo tensiones que tuvieron que ver con estas diferencias en los modelos de desarrollo y situaciones estructurales que tenemos que evaluar muy seriamente, incluso y sobre todo si hubiera una nueva convergencia de gobiernos populares. Estas son cuestiones de estructura, que van más allá de la voluntad política y van más allá del color político, y que implican correlaciones de fuerza con las que cualquier gobierno va a coexistir. Digo, algún gobierno, como el de Bolsonaro, será más amigable al sector del agronegocios, otro gobierno no, pero el peso relativo de este sector en la economía brasileña no va a cambiar. Si asumiera hoy Lula nuevamente, esta correlación de fuerzas está, y no existía un tiempo atrás. Ustedes seguramente lo han estudiado y lo saben mejor que yo. Entonces, lo que quiero plantear con esto es que las tensiones en relación al relacionamiento externo del Mercosur no nacieron ayer, cuando asumió Alberto Fernández la presidencia de la República Argentina y dejó de coincidir en sus prioridades con el resto de los socios del Mercosur, sino que tienen antecedentes. Evidentemente, el contexto actual es diferente. A diciembre de 2015, o sea, en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, las tensiones ya eran fuertes, ¿no? Uruguay y Paraguay buscaban una estrategia más aperturista, y ya el Brasil de Dilma Rousseff también, solo que la alianza estratégica entre Argentina y Brasil, que eso me parece que es lo central a ver hoy, que está generando estos cimbronazos en el Mercosur, la alianza estratégica entre Argentina y Brasil era importante, la afinidad política también, el diálogo también, pero estas tensiones ya estaban. Luego tenemos una etapa 2016-2019 de plena convergencia neoliberal,
desde el punto de vista de la economía política de la integración, total consenso con respecto al modelo o al modelo de inserción internacional del Mercosur, con una gran diferencia que es la posición de Uruguay en todos los otros temas, que por supuesto lo diferenciaba mucho de Argentina, Brasil y Paraguay, ¿no? Uruguay siguió sosteniendo la agenda social, Uruguay tuvo posiciones en política internacional que no compartían el alineamiento con los Estados Unidos de otros países, como por ejemplo la denuncia del TIAR. O sea, hay que destacar la posición uruguaya en múltiples aspectos que no son menores. Lo que sí hubo afinidad o consenso fue en relación a la economía política de la integración. Y es en esa convergencia de proyecto económico para el Mercosur por un lado, y de otras situaciones que se fueron dando a nivel mundial, una Comisión Europea que se iba, Estados Unidos pateando el tablero multilateral y la Unión Europea buscando fortalecer determinados acuerdos, el Brasil de Bolsonaro, las necesidades de política doméstica de Bolsonaro, las necesidades de política doméstica de Macri, un conjunto de factores que podemos analizar y que se da la finalización, entre comillas, del acuerdo con la Unión Europea y del acuerdo con la EFTA, con el Área Europea de Libre Comercio. Entonces, aquí claramente estamos, en mi opinión, por todo lo que implica este acuerdo, estos dos acuerdos, y por lo que implica la agenda de relacionamiento externo del Mercosur que se acordó en aquel momento, en el caso de Argentina, que el gobierno de Mauricio Macri acordó en algún momento, y que voy a detallar ahora en un rato. En mi opinión, y teniendo en cuenta los elementos que planteamos al principio, desde la mirada de la autonomía y del desarrollo, esta etapa de convergencia en términos de proyecto económico consolida, sería muy pesimista desde mi mirada, pero refuerza mucho una inserción dependiente de nuestros países en la economía internacional, no solo en la economía, pero por supuesto hay una relación dialéctica, y no hay nada de autonomizante en esa etapa, ¿no? En términos políticos, tuvimos países fuertemente alineados, hoy Brasil sigue fuertemente alineado con Estados Unidos, en fin. En términos de proyecto económico, es una estrategia de inserción que consolida todos los aspectos que podamos imaginar, en mi opinión, de una relación o una inserción dependiente. Y llegamos al 10 de diciembre de 2019, donde tenemos un cambio de gobierno en Argentina, que es importante, evidentemente, para el país, pero que es un cambio político también importante para el Mercosur. Permiso. ¿Qué ocurre? Por primera vez, desde la restauración democrática, en mi opinión, las divergencias entre Argentina y Brasil no tienen antecedentes y abarcan múltiples dimensiones, ¿no? Y eso creo que es la particular, más allá de todo lo que vemos sobre los gobiernos y la situación actual y hoy la pandemia, etc., y la situación de la economía internacional. Las divergencias en el binomio Argentina y Brasil son inéditas en su multidimensionalidad y en su intensidad, y tienen un impacto sobre la médula del propio proyecto de integración regional. Sí, porque a la distancia política, que es evidente, a la falta de diálogo, se suma un desacuerdo profundo sobre la economía política de la integración. Ese desacuerdo sobre el proyecto económico para el Mercosur, en mi opinión, es directamente proporcional
al compromiso del gobierno de Bolsonaro con una apertura comercial que también para Brasil no tiene precedentes, y que se expresa en el Mercosur en 3 formas. En una propuesta que ya el mismo gobierno de Mauricio Macri, lo cual es decir mucho, resistió, entre comillas, en una propuesta de una baja sustantiva muy importante del arancel externo común del Mercosur, que ya era muy importante para el gobierno de Macri, imagínense. Una baja muy sustantiva del arancel externo común del Mercosur, la firma de acuerdos de libre comercio en un abanico muy grande de acuerdos de libre comercio que en la mayoría de los casos, si no en todos los que por lo menos Brasil pone en agenda, son acuerdos profundamente asimétricos, y en la aceleración de esas negociaciones, que es la novedad de este año, ¿no? En realidad, a fines del año pasado. Argentina planteó, a ver, sí. Bueno, no tengo la lista de países, sí que la tenía por acá, no la tengo, pero Singapur, Corea, el Líbano, Israel, Canadá, India, ahora Brasil sumó Vietnam, Indonesia, y se sabe que también está en cartera un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, por más que no esté hoy en la agenda de negociación del Mercosur. Entonces llegamos al Mercosur hoy, donde, si vienen siguiendo el tema, lo habrán visto en los medios, se generó en abril una gran tensión. El tema es el relacionamiento externo del Mercosur. Las causas, como veníamos planteando, son mucho más profundas y mucho más estructurales, además de que desde diciembre del año pasado el gobierno de Bolsonaro, Guedes y compañía, ustedes me dirán más que yo puedo saber, ha puesto el pie en el acelerador. Argentina planteó en febrero, en marzo y en abril que no iba a acompañar esa estrategia negociadora y que no iba a acompañar esta aceleración que llevaba a que, por ejemplo, en mayo tuvieron que presentarse las ofertas en la negociación con Corea, y eso generó una tensión muy fuerte. El día 24 de abril, Paraguay publicó una información que no era correcta, para decirlo diplomáticamente, sobre que Argentina abandonaba las negociaciones. Sí hubo tensión muy fuerte y planteos de no acompañar ni el contenido ni la forma de esas negociaciones. Esto hoy tiene un impacto sobre el propio proyecto de integración, produce un cimbronazo muy grande, y realmente, esta ya es una opinión personal, no una decisión política de ningún gobierno, por lo menos no de la Argentina, no sé qué está pasando en Brasil. Pone en riesgo al propio proyecto de integración, por supuesto sus elementos estructurantes, pero también al proyecto como tal. Y yo, la verdad que, no sé cómo estamos de tiempo, díganme ustedes qué prefieren. Yo, en realidad, lo que tenía ahora era una lista de 4 o 5 puntos en los cuales, que quería destacar del acuerdo con la Unión Europea a modo de ejemplo de cuáles son el tipo de compromisos que se asumieron y cuál sería el impacto, y después pasar a hacer algunas conclusiones y pasar a debate. Otra posibilidad es que pase directamente a las conclusiones y veamos el tema de los acuerdos en el diálogo. No sé, definan ustedes, porque ya llevo como 40 minutos, creo. Mariana, yo no sé si quieres terminar, redondear la idea, ¿te parece que quería que más, unos 20 minutos más? No, tanto no, un poquito menos, sí, menos. No, Sí, bueno, entonces sí, son 5 puntos en realidad. No voy a yo desarrollar creo el que vale la pena, acuerdo, ¿no? sí, Sí. pero sí algunas consecuencias de este acuerdo que apuntan concretamente al tema que queríamos conversar, que es el tema de la autonomía y el tema de, bueno, el desarrollo lo agregué yo, pero para mí van de la mano, ¿no? Como
A ver, tenemos estos dos escenarios, dos negociaciones, entre comillas, finalizadas. El acuerdo con la Unión Europea está hoy en proceso de revisión legal. Sabemos por los antecedentes internacionales de otros acuerdos que, más allá de lo que se diga públicamente de que el acuerdo está cerrado, en todo proceso de revisión legal hay algunos cambios, pero en lo sustantivo entendemos que ese acuerdo está cerrado. ¿Qué proceso está? Revisión legal, luego de la revisión legal va a traducción, y luego de la traducción los gobiernos decidirán si lo firman o no, ¿no? Como primer paso. Ahora, antes de pasar a lo que iba a plantear, hay algo muy importante y muy grave desde mi punto de vista, y bueno, por lo menos por parte del gobierno argentino, el acuerdo con la Unión Europea se negoció a espaldas del país, es decir, sin consultar con los sectores, sin hacer estudios de impacto, de manera total y absolutamente antidemocrática, cruzando todo lo que llamamos negociaciones las líneas rojas de aquellos elementos que eran sensibles, importantes para el país en términos de desarrollo, en términos de los sectores del daño a los sectores productivos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, otra cuestión que se negoció, que tiene un impacto muy grave sobre el propio proyecto de integración, es la aplicación provisional del acuerdo. Y esto es, desde la perspectiva de la Argentina, desde la que yo hablo en este momento, esto tiene, tiene consecuencias muy graves y es un condicionante muy importante de la posición que pueda tomar el país en relación al acuerdo, porque el acuerdo establece que si entra en vigor en la Unión Europea y en un país, por ejemplo, Brasil, el acuerdo ya se implementa más allá de que no haya sido aprobado por los congresos de los otros países, que en este caso podría ser Argentina, ¿no? Entonces, el daño del acuerdo es igualmente importante, habrá que evaluar cuanto más, cuanto menos, incluso en el caso de que un país como Argentina no lo firme, si sufriría las consecuencias porque el acuerdo entraría en vigor en el país que sí lo firme o sí lo firme y lo ratifique, ¿no? Entonces, esto es un punto muy importante de este acuerdo, que es un condicionante muy grave y que evidentemente apunta concretamente a lo que sería realmente un proceso de integración con vocación autonomizante. Esto se ha acordado en otros acuerdos. Digo, la aplicación provisional también estaba en el texto de otros acuerdos que firmó el Mercosur, por ejemplo, Israel y Palestina. Pero evidentemente el impacto de un acuerdo, de esos acuerdos, es absolutamente incomparable con el impacto sobre los sectores productivos que puede tener un acuerdo con la Unión Europea. Bueno, algunos elementos de consecuencias de la entrada en vigor de este acuerdo. Profundiza la relación asimétrica entre ambos bloques, esto no hay ninguna duda. Consolida la tradicional inserción internacional como proveedores de materias primas y alimentos, importadores de manufacturas con valor agregado y contenido tecnológico. Disminuiría sustancialmente el comercio intra-Mercosur, y esto tiene consecuencias importantes sobre las estructuras productivas y sobre el empleo, porque el comercio intra-Mercosur es un comercio de mayor calidad que el comercio más de tipo centro-periferia que nuestros países tienen con el resto del mundo, incluso con los cambios que se han dado en los últimos tiempos, ¿no? en nuestro patrón de especialización. La renuncia a políticas públicas que regulan inversiones, servicios, comercio electrónico, movimientos de capital, la destrucción de cadenas nacionales y regionales de valor. Sí, el Mercosur, solo a modo de ejemplo, porque el acuerdo es amplísimo, acordó un 91% de apertura en bienes industriales. Ya la Cancillería Argentina había hecho un estudio de impacto en 2013 que el gobierno de Mauricio Macri no consideró, que evaluaba el impacto en Argentina y en Brasil, y el impacto en términos de déficit comercial y de pérdida de calidad en las exportaciones ya era muy grande. Si el único sector realmente beneficiado por este acuerdo es el sector brasileño del agronegocio, con todo lo que eso implica
con todo lo que eso implica también en términos ambientales, que no es un tema que voy a desarrollar aquí, pero que también podríamos considerar. Ya en términos de estas preferencias comerciales, la Unión Europea mismo, en el documento en el que difundió el acuerdo, hablaba de un ahorro de 4.000 millones de euros, y la contracara de esto es la pérdida fiscal de nuestros estados, por esta preferencia arancelaria. Sectores afectados que se ha investigado en Argentina: autos, autopartes, metalmecánica, maquinaria agrícola, química, industria farmacéutica, textiles, calzado, manufacturas de origen agropecuario, en fin. Está el tema de las indicaciones geográficas, con todo lo que eso implica. En el caso de Uruguay, la industria láctea, por ejemplo, se vería profundamente afectada. La disminución del control sobre el movimiento de capitales, la total liberalización de la industria digital y por lo tanto la renuncia a un desarrollo de una industria digital propia de la región, las concesiones que ha hecho el Mercosur en compras públicas, que dan trato nacional a empresas europeas para las compras y las contrataciones públicas, el compromiso que asumió el Mercosur de que las empresas estatales tengan una lógica de mercado a la hora de concebir sus estrategias, con lo cual ya no está más permitida una lógica de servicio público, el compre nacional a nivel federal, etcétera, etcétera. Es decir, estoy mencionando solo algunas de las concesiones que hizo el Mercosur en el acuerdo con la Unión Europea, y si vamos a analizar todos y cada uno de los elementos de lo que podríamos llamar una estrategia de desarrollo o una estrategia autonomizante, pues en mi opinión este acuerdo va absolutamente en la dirección contraria. Y ni que hablar de que todos los planteos, como dije al principio, con esto cierro, en el pensamiento latinoamericano sobre el desarrollo y sobre la autonomía, la unidad regional es un elemento clave. Y este tipo de acuerdos, y ni que hablar con una aplicación previsional, son un golpe, no quiero decir de muerte porque me parece muy pesimista, pero un golpe muy duro a una estrategia regional de desarrollo y de autonomía para el Mercosur y para Sudamérica en general. Por eso el título era El Mercosur entre la autonomía y el libre comercio. Tal vez ahora lo ampliaría en relación a cuando lo pensamos: autonomía, desarrollo o libre comercio, en un sentido amplio, porque sabemos que el libre comercio no existe como tal, por un lado, y por otro lado que cuando hablamos de comercio no estamos hablando ya de comercio de bienes en un sentido tradicional, estamos hablando de todos estos nuevos temas del comercio internacional que van mucho más allá y que van directamente a restringir el poder regulatorio de los estados, ¿no? Y en el caso de países periféricos como los nuestros, a restringir el poco margen de maniobra que los estados periféricos tienen para llevar adelante políticas de desarrollo en un sistema multilateral que está pensado para consolidar las asimetrías y las correlaciones de fuerza actuales, más allá de sus variantes. Bueno, yo dejaría por aquí. Espero mucho escuchar a muchos de los que, muchas de los que veo y las que veo, y a quienes no conozco también. Mariana, muchas gracias por la clase. Tomé nota acá bastante y hay varios aspectos que jamás habían pasado por mi cabeza y me gustó mucho. Me gustó de verdad porque esa es una posibilidad de quienes están haciendo la política y pueden acompañar cosas que uno desde la academia nomás pierde, ¿no? Se limita. Me gustó mucho esa idea de la confluencia mismo de gobiernos adentro del Mercosur con una perspectiva parecida durante 4 años nomás y que nosotros quedemos dando vueltas lamentándonos de cosas que no son reales y de cambios que no hicimos y que no pudiéramos haber hecho.
la UNILA recién ahora están saliendo los egresados, ¿no? En verdad, claro, hace 3, 4 años están saliendo egresados, pero y eso es lindo y maravilloso, pero la perspectiva era que esos egresados trabajaran en las instituciones que surgieron antes, ¿no? Entonces, la carencia de cuadros, la carencia de técnicos políticamente capacitados y de políticos técnicamente formados, la gran discusión, ¿no? Tomé nota de bastante cosas. Yo tengo algunas preguntas, quisiera estimular a los compañeros que hicieran, que hablen, que intervengan, y en la medida de lo posible, si no veo contemplada mi inquietud, que son curiosidades, intervengo. Pero me gustaría promocionar ese encuentro o reencuentro. Veo muchas caras conocidas, amigos, compañeros, y qué lindo espacio. Gracias por Sí, sí, estar. muchas gracias. Estoy Felicitaciones. muy, muy feliz de ver un montón de caras ahí. Muchas gracias, Mariana. Yo entonces abro para los que quieran, por favor, intervenir, preguntar. Yo voy a colocar si puedo, porque no lo estoy logrando, alguien pidió mi mail, lo voy a colocar aquí por quien En pudiera el chat. quererlo. Sí. Por algún motivo Bueno, no estoy abierto. pidiendo. ¿Quién será el primero? Me parece que vas a ser vos, ¿eh? Sí, soy yo, entonces. No, Vamos, yo estoy levantando la mano. Ah, perdón. Ahí, ¿quién habla? Sigue entonces, compañero, por favor. Hola, Sí, por favor. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jonathan Vadillo. Estoy terminando, candidato a doctor en estudios latinoamericanos aquí en la UNAM, en México. Y agradezco la charla, realmente es muy enriquecedor poder platicar entre un grupo de expertos y expertas sobre temas de integración que vayan más allá del Tratado de Libre Comercio, o hoy día el TEMEC en México, ¿no? Eso es impresionante, el poder abrir el abanico. Y en específico, me gustaría escuchar a la doctora profundizar un poco en la idea de cómo se ha dado esta rivalidad entre cadenas regionales de producción y las cadenas globales de valor. ¿En qué sentido? Usted mencionó mucho el hecho de que el sector agroindustrial de Brasil es de los más beneficiados. E incluso si nos vamos a las estadísticas de comercio, de exportación de la misma página del Mercosur, se evidencia esta estructura heterogénea, ¿no? Donde el sector agro, las 3 proteínas y la soya y demás, tiene un gran porcentaje respecto al total de las exportaciones, y sectores estratégicos como en su momento fue hasta antes de que venderlo y demás, el sector aeronáutico, ¿no? O sea, este tipo de sector que tendría que venir a ser un elemento clave para esta reconfiguración de las estructuras productivas y encadenamientos regionales, ha quedado un poco rezagado, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar un poquito en ese sentido. Gracias. Esperamos a ver si hay alguien más. A ver, lo que planteaba tal vez era más conceptual, en el sentido de que el argumento para la liberalización o para una estrategia más aperturista del Mercosur fue el formar parte de las cadenas globales de valor, que para mí no es muy diferente de lo que era el argumento de no nos quedemos afuera de la globalización de la década del 90. El punto es vamos a dar o no la discusión sobre desde qué lugar forma parte de las cadenas regionales de valor, ¿no? Desde un lugar de mayor complejidad, con contenido tecnológico, etcétera, o vamos a ser maquilas. Porque si uno ve, por supuesto las estructuras productivas de los países son únicas e incomparables, pero ya hay estudios que analizan el impacto de 25 años de acuerdos de libre comercio de los países de América Latina y el Caribe
desde el primero, que fue la entrada de México al NAFTA o Telecán, a los de última generación de otros países de la región, la verdad es que esa inserción ha consolidado la primarización, ha atentado contra la soberanía alimentaria. Tenemos a Perú importando papa congelada de la Unión Europea, si no me equivoco, tenemos a México importando maíz de Estados Unidos, sí, en fin. Transferencia tecnológica, cero, mayores inversiones hacia los mismos sectores de siempre, y no se requerían esos acuerdos para que eso sucediera, en fin. La pregunta es conceptual y de definición de política, ¿no? Entonces, acuerdos como los que están hoy en cartera, cuasi cerrados con la Unión Europea, o en negociación con Corea, Singapur, etc., llevan a profundizar una inserción en estas supuestas cadenas desde un rol absolutamente periférico, que en países como Argentina deja más de la mitad de la población afuera. Porque un país anclado en los sectores que podrían verse beneficiados por esos acuerdos, en el caso del país con la población de Argentina, con su historia, etc., es un país con la mayor parte de la población fuera del sistema. Bueno, tenía más que ver con eso. Entonces, durante una etapa, con contradicciones, con idas y vueltas, con tensiones, etc., en el Mercosur se dio la discusión y hubo propuestas concretas de integración productiva, que buscaran fortalecer encadenamientos regionales. Si hay algo que tenemos que estudiar quienes queremos un Mercosur diferente es por qué eso fracasó, cuáles son las condiciones estructurales, cuáles son las condiciones o las causas de política, cuáles son las causas probablemente vinculadas a que realmente todavía no hay una mirada regional del desarrollo, pero eso tiene motivos estructurales también, bueno, etcétera, etcétera. Pero estaba esa tensión, ¿no?, entre qué tipo de inserción. Estos acuerdos, por otro lado, destruyen lo poco de las cadenas regionales que puede haber. Y eso me parece grave, ¿no?, porque es un retroceso gigante. Si bien no se pudo lograr avanzar hacia cadenas productivas, etcétera, regionales, sí hubo lo que yo llamo, siguiendo esta ironía de la geografía, una geografía en resistencia, digamos. El Mercosur entre 2003 y 2015, 2012, no logró transformar la economía política de la integración, pero, dije hace un rato, fue la única geografía de América Latina y el Caribe, junto con Bolivia y Venezuela, que no firmó esos acuerdos de libre comercio, ni con Estados Unidos ni con la Unión Europea, que sí firmaron los otros países de la región. Y no creo que sea casual que los procesos de desestabilización política, más allá de las alianzas locales, hayan sido justamente sobre esta región que se estaba resistiendo a esa avanzada de acuerdos y al neoliberalismo en general. Y ni que hablar de Venezuela, lo veo ahí a José Félix, ni que hablar de Venezuela, ¿no? La frontera imperial, estoy leyendo acá este libro de Juan Bosch, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, Caribe, frontera imperial, y no dejo de pensar en Venezuela. Claro. Sí, muchas gracias. Gracias. Y en ese periodo, una disminución, un aumento, aunque pequeño, pero un aumento del comercio intrarregional, ¿no?, y de inversiones de la región hacia la región, como hubo, pese a que el comercio era concentrado en intrafirmas y grandes empresas, ¿no?, que es una condición clave, ¿no?, pero hubo ese aumento del comercio intrarregional y que ahora cae. Y me gustó otra cosa, antes de seguir, es un comentario muy, muy corto, la confluencia de dos situaciones inéditas. La fragmentación política, es decir, ese distanciamiento político con una caída fuerte de la interdependencia económica, ¿no? Es decir, la inversión de la región en la región y el comercio intrarregional en un abismo, junto con un distanciamiento político. Y un escenario de rusgas, ¿no?, y tensión entre Brasil y Argentina. Entonces eso compromete, ¿no?
están inscritos ahora José Félix Rivas Alvarado, desde Venezuela, y Andrés Laris Goitía, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA. Un gusto. La Central de Trabajadores de Argentina. Un gusto. En ese orden, entonces, tenemos por ahora 2 intervenciones. Cualquier cosa, hay ese dispositivo de levantar la manito acá en el programa. José Félix, por favor. Bueno, ahora me siento incómodo porque yo siempre he dicho que la clase obrera debe estar primero, entonces el amigo. Saludos a todos, ¿eh? Saludos a Andrés y saludos a todos los que están presentes. Y a lo mejor me falta alguno por ahí que está por ahí, en la pantalla oscura. Bien, mira, rápidamente, creo que has mencionado algo para la comprensión de lo que ha pasado y de lo que va a pasar y de lo que está pasando. Has mencionado algo muy poderoso, digamos, en términos de análisis, que es el tema de comprender qué es lo que está sucediendo en la realidad de los grupos dominantes, de lo que llamaba en términos marxistas el patrón de reproducción, es decir, cuáles los núcleos del capital o de la burguesía que predominan y que están dominando o que están comandando sobre el patrón de reproducción. Ponías el ejemplo, para hacer rápidamente, o sea, la presencia y la sustitución de la matriz productiva hacia producción agrícola extensiva, dirigida no para alimentar a los pueblos de la misma región, sino para alimentar otras bocas o otros procesos industriales, es definitivo. Eso da un poder, o sea, todo lo que la acumulación, por ejemplo, con la soja, con otros productos, da un tremendo poder y presencia. Entonces, por eso uno se puede explicar, en el caso de Brasil, tal vez, a lo mejor estoy simplificando mucho, me disculpan los compañeros brasileros, uno se puede explicar por qué el complejo industrial de Sao Paulo o la parte manufacturera pierde de poder frente a la parte del agronegocio, ¿no? Creo que comprender esa dinámica es importante. Como tú explicabas en el caso de Uruguay, Uruguay siempre siempre tendió a la liberalización. Entonces, más allá de las razones políticas del Frente Amplio, más allá de comprender eso y comprender el contexto tan difícil en que se enfrenta Uruguay por ser, digamos, por estar inserto dentro de algo que tú mencionas en otra charla, las asimetrías dentro del mismo Mercosur, ¿no? Las asimetrías dentro del mismo Mercosur en términos de tamaño, en términos de producción, pero más allá de eso, es comprender las estructuras productivas, pero más allá de las estructuras productivas es los grupos dominantes. Entonces creo que eso, o lo que se llamaba el patrón de reproducción, eso es fundamental. O sea, hay una sustitución, hay un proceso de desindustrialización, a pesar de lo que dice Luciano y lo que dices tú, que es importantísimo, que hay un proceso de relación intersectorial o interindustrial dentro de Mercosur. Hay unas cadenas, a mí no me gusta mucho el concepto ese, porque es un concepto que sustituyó un concepto más profundo y más analítico, las cadenas globales de valor, pero hay unas cadenas regionales de valor, hay unas cadenas importantes donde, como tú dices, son productos de menor valor agregado, pero que venían del mismo Sudamérica y tenían un peso importante. Yo creo que es una de las cosas que tú mencionas y que hay que tomar en cuenta para tener un cable a tierra, ¿no? Porque si no hay burguesía que defienda una industrialización y una matriz productiva más autónoma, olvídate. O sea, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos como actores sociales? Y lo segundo, para no entender, ya me estoy entendiendo mucho, creo, es el tema de que tú lo has mencionado en otras exposiciones y que me parece a pesar de que a lo mejor es muy elemental, que no son acuerdos comerciales solamente, son acuerdos que van más allá de lo comercial, son acuerdos que van a la reconfiguración de unas relaciones de hegemonía a nivel mundial y a nivel regional que persiguen la destrucción y la eliminación del Estado Nacional, ¿no? Por supuesto basado en una reorganización del comercio y una organización de las cadenas productivas o de los circuitos de acumulación a nivel internacional. Pero creo que comprender
lo que tú en alguna de las, y me gustaría que hablaras de eso, los acuerdos de nueva generación es fundamental. Es fundamental. Por ejemplo, en julio, que yo no sé cómo siguió eso, materias primas y productos básicos, ¿no? Traducción en inglés, del inglés. Ahí, todo lo que estaba ahí le negaba a Venezuela la posibilidad de tener una política petrolera autónoma. Incluso la pertenencia a la OPEP, por ejemplo. Otro elemento que sonaba muy bonito, y que ahí no, es el tema ambiental. Incluso ellos lo ponían como algo que no era negociable, que era sí o sí, así lo dijo el negociador inglés. Era el tema ambiental, pero el tema ambiental sabíamos que lo iban a utilizar como un mecanismo para el salario después. Entonces, yo creo que hay elementos ahí de desmontaje. Es más, le dijeron a la persona, a la negociadora que estaba en ese momento, de uno de los países que no voy a mencionar, que tenían que modificar la ley que habían aprobado de tarifas de servicio del agua, bueno, fue Uruguay, que tenían que modificarla, la que habían aprobado el año pasado. Asimismo, como una condición, entonces creo que hay un tema de fondo que no se agota con el tema comercial solamente. Bueno, disculpa la extensión, pero es que teníamos ganas de compartir a través de estas relaciones medias complicadas y extrañas, ¿no? Virtuales. Que bueno, perdón, solo un minutito. La suspensión ilegal de Venezuela del Mercosur tiene mucho que ver con esto también. Por supuesto que hay otros componentes, la estrategia de Estados Unidos, etcétera, de aislar a Venezuela, etcétera, etcétera. Pero además, el tema de los acuerdos, o sea, el único país que sostuvo hasta último momento fuertemente la resistencia a avanzar en esto fue Argentina hasta diciembre de 2015. Y por supuesto con el acuerdo de Venezuela y Bolivia como estado en proceso de adhesión en su momento. Pero como las definiciones en el Mercosur se toman por consenso, más allá de que Venezuela no estaba participando activamente en las negociaciones con la Unión Europea, era evidente que Venezuela iba a vetar este sesgo aperturista, este camino que tomó luego el Mercosur. Digo, el Mercosur de hoy, y eso me parece fundamental y no lo dije que tengamos en cuenta, es hijo de un retroceso de la democracia en la región. No tendríamos este Mercosur hoy si no hubiera habido un golpe de Estado en Paraguay, si no hubiera habido un golpe de Estado en Brasil y si no se hubiera suspendido ilegalmente a Venezuela del Mercosur. Me parece que esto lo tenemos que tener claro, porque este sendero del Mercosur no tiene legitimidad democrática. Sí, seguimos con la inscripción. Por favor, Andrés Larigoitía, y después tenemos al profesor Lincoln Besocero de la UDELAR, y después me aparece acá. Bueno, seguimos, por favor, después de escribir. Adelante. Hola a todos y todas. Hola Mariana, siempre brillante. Gracias por ascenderme de cargo. No soy secretario, soy director. Así que un poquito menos. Bueno, a mí me doctoraron y todavía no tengo tesis. Sí. Bueno, estamos pensando más allá. Disculpe. No, está bien. Igual con Mariana nos conocemos y peleamos hace muchos años juntos en esta tarea. Me gustaría hacer algunas reflexiones y rescatando que estoy totalmente de acuerdo con lo que expuso Mariana, pero para que por ahí otros entiendan lo que nosotros vivimos por ahí de entrada, digamos, porque las canas no vinieron solas y por ahí en el proceso de Mercosur estamos desde el principio. Y quería hacer una aclaración. Cuando nace este proceso de integración, que nace con el acuerdo de Alfonsín-Sarney, nace con otro sentido, frente a un proceso global que significa el proceso de la mundialización o la globalización, y cómo algunos sectores muy concentrados de la economía de Brasil y Argentina tienden a buscar un marco de defensa. Y es un proceso de búsqueda de integración de algunos sectores económicos que realmente apuntaban a la integración. Pero luego gana todo el neoliberalismo, con Menem, Collor y demás,
y le dan un salto cualitativo al Mercosur. Desde mi perspectiva cometen un error, porque en realidad su intencionalidad era generar un Mercosur con libre comercio, no era una integración ni una aduana, pero con su cabeza muy enajenada, tipo europeo, tomando un monteo, hablan de un proceso de integración más allá de lo que realmente querían. Y acá hay que diferenciar dos o tres cosas que tienen que ver con los actores que juegan ahí. Y yo voy a hablar de lo que significa en la cabeza de lo que era en aquel momento el pensamiento de los empresarios argentinos, que no pensaban en integración, pensaban que el Mercosur era ampliación de su mercado, y nunca pensaron en un proceso productivo de articulación, integración, desarrollo conjunto, sino que se les abría un mercado brasilero donde ellos le iban a vender todo a Brasil. Y los brasileños me parece que igual, no voy a hablar mucho de Brasil porque no me atrevo, pero me parece que la concepción empresaria no era generar un proceso de desarrollo, de integración productiva, donde jueguen todos los factores, sino era, en aquella concepción, un mercado más amplio donde vender sus productos. Luego viene todo ese proceso neoliberal que vivió la región, termina con los procesos, y gracias a la disputa popular y a las luchas populares, con el proceso que bien describe Mariana, de asunción política de otro signo político, donde otros sectores sociales empiezan a jugar. Pero la cabeza de los empresarios no la hemos logrado modificar. Los factores importantes en el periodo que rescata Mariana, del 2003 al 2015, se hacen denodados esfuerzos por poner otra agenda al Mercosur, un Mercosur ciudadano, un Mercosur social y un Mercosur productivo, pero hacia la integración productiva. Y ahí nos encontramos que los únicos sectores que no obedecieron las reglas que se acordaron en Mercosur, que son el sector automotriz, fue el sector que más integró. ¿Pero por qué? Porque las multinacionales, por un proyecto de desarrollo, dijeron no vamos a apostar solo a un país, entonces vamos a hacer un proceso de integración distributiva y vamos a manejar. Y los estados muy levemente tuvieron capacidad de imponerle a ese sector industrial más dinámico del proceso de integración, las condiciones. Entonces negociaban con cada estado las condiciones y donde les convenía iban sacando. El sector más dinámico, el Mercosur, no obedecía a las normas de Mercosur y en general condicionaban las políticas de Estado. Tuvimos grandes demostraciones de eso, que puede ser, por ejemplo, el triunfo del PT en la zona sur, el Río Grande do Sur, implicó que determinada multinacional que se iba a instalar ahí, que tenía un proyecto, se instalase en Bahía porque ponía otras condiciones, exención impositiva y otras condiciones. Esos son varios ejemplos de lo que no significaba nuestra imposibilidad de poner un proyecto de desarrollo y de integración donde la posibilidad de proyectos comunes, productivos y de desarrollo de la región triunfase. Pese a eso, como dijo Mariana, le pudimos poner límites a otros proyectos y al libre comercio. Y también quiero marcar otra contradicción muy importante, que para mí es muy importante, creo que una de las pocas regiones del mundo donde sectores sociales juegan en contra de sus propios intereses por cuestiones ideológicas. Si nosotros analizamos cuál es la conducta de determinados sectores productivos, empresarios, argentinos y brasileños, frente a esta propuesta de libre comercio, que afecta a sus intereses, porque en realidad en todas las periodos neoliberales ellos perdieron, uno no entiende, dice, pero si vos ganabas con otro proyecto político, tu proyecto era otro, ¿por qué apostás a un proyecto político que va en contra de tus intereses? Bueno, esa es la realidad. Hoy quien apuesta a firmar y llevar adelante el acuerdo de Unión Europea es un problema ideológico. Le tiene miedo al PT, le tiene miedo al peronismo, le tiene miedo a determinado proyecto político por encima de sus intereses. Si con estos proyectos políticos progresistas ellos ganaron mucho dinero y en estos procesos neoliberales pierden dinero, no se entiende el porqué material para que ellos sigan apostando ideológicamente a un proyecto que va en contra de sus intereses. Porque como bien dijo Mariana, este proyecto Unión Europea-Mercosur en realidad no tiene ningún ganador, ni los sectores agropecuarios. Hoy, con la pandemia, queda demostrado que Europa, el tema de discusión
es cómo logra generar un proceso de autonomía de medicamentos, alimentos, que no va a dejar afuera. Porque ellos sí se dieron cuenta de que este proceso de globalización en la pandemia los dejó sin la capacidad de obtener determinados insumos básicos. Entonces hoy lo que está discutiendo Europa es cómo vuelven a regionalizar y cómo vuelven a generar una autonomía de cuestiones esenciales y no depender de la globalización general. ¿Por qué? Porque la pandemia le demostró que una compra de determinados insumos puede ser alterada por otro estado u otra situación. Y ellos no tienen la capacidad de generar sus propios insumos. Entonces me parece que la apuesta que tenemos que seguir haciendo nosotros, y eso es una apuesta política, social y demás, es volver a construir o seguir insistiendo en la construcción de un proyecto productivo regional, que es la única alternativa que tenemos para todos los países. Ningún país va a poder salir solo, y volver a plantear un proyecto de integración y complementación productiva. Si no, me parece que la pelea es muy desventajosa. Y en esto juegan todos los sectores, pero en función de desarrollo modelo con mayor justicia, con mayor integración y con mayor ciudadanía. Corto acá porque si no la voy a hacer muy largo. El resto, Mariana, te felicito y siempre sabes que acordamos en el proceso. Yo puedo agregar un comentario, ¿no? Que a mí me parece a partir de esa intervención. Primero, la idea que nuestras burguesías o nuestras élites es como si se trataran de un caso no de análisis económico o de análisis político, sino un caso de análisis psicoanalítico, ¿no? Y en verdad, esta broma solo refleja el miedo que tienen a los movimientos emancipadores, profundo miedo, ¿no? Aunque eso no represente pérdida de su dinero. Como se ha comentado, las élites, en el caso de Brasil eso es muy claro, nunca han ganado tanto como durante los gobiernos del progresismo o durante el lulismo o los gobiernos del PT, sobre todo el sector financiero, pero el sector agro, el sector industrial también. Y no es lógico o no encaja la idea que conspiren como se hizo contra esos gobiernos, ¿no? Hay dos cosas entonces a partir de eso. Primero, hay que recordarse durante los 90 como la Federación de Industria de São Paulo hubo un movimiento que se posicionó en contra del ALCA, ¿no? Eso fue interesante, porque la propia Federación de Industria de São Paulo, identificando que iba a perder mercado para sus productos, porque Brasil exporta primarios para el mundo, pero exporta productos más elaborados hacia la región. Y entonces, con el ALCA o con el fin del Mercosur, hay gente que defiende que esa tensión ya empezó acá en Brasil, en contra del gobierno por eso, ¿no? Porque hay sectores que perderían mucho, tanto con el tratado con la Unión Europea como con el fin de Mercosur, que parece caminar por el mismo sendero, el fin de Mercosur y el tratado con la Unión Europea, ¿no? Porque hay sectores de la industria brasileña que exportan y viene con mayor valor agregado, sobre todo para Sudamérica. Ahora, hay otro punto que es el comercio intrafirma que hay, y el otro, que el último, que hago referencia, que nosotros hoy exportamos esencialmente Brasil, soja, pasta de madera, celulosa, ¿no? Y carnes congeladas, de bovino, de gallina, mineral de hierro, maíz, y caña de azúcar y petróleo, en óleo de petróleo. Y eso va hacia Asia. Entonces, algunos sectores, y eso hemos tratado de buscar, identificar desde acá del Observatorio de UNILA, de Integración Económica, cuáles sectores que tienen una interdependencia o una conexión mayor, que exportan más hacia la región. Porque no, para
para el sector importador, el ejemplo que siempre damos, el sector importador de fertilizantes, Brasil importa mucho fertilizante, no hace falta comprarlo de Marruecos, de Ucrania o comprarlo de Perú, lo que importa es el precio, es el costo, el logístico, el flete, el tiempo de entrega. Entonces, para el empresario que compra, no haría supuestamente diferencia comprar de Marruecos, de Ucrania o de Perú o de Venezuela. Pero no es así porque eso está estructurado bajo empresas transnacionales que controlan esos sectores, ¿no? Entonces, no, tampoco es una cuestión de inteligencia comercial para identificar, y por ese sendero vamos, pero me gustó mucho las intervenciones en ese sentido que enriquece nuestras investigaciones acá. Sigue, por favor, el profesor Lincoln de Uruguay, y después hay una persona llamada Paulo que estaba inscrito. Paulo, lo perdí. El Lincoln Adelante. me parece que se fue, ¿eh? Sí, No lo se veo. cayó, ¿no? O se fue. Mm. Sí. Paulo Ribeiro, puede ser. Me parece que también se fue. Ahí. No, no me fui. Ah, no. Ah, aquí está. No, estaba el otro No Paulo sé. que lo veía por acá. Por favor. Paulo Ribeiro, posso fazer em português? Pode, sim. Então, tá bom. Por Eu favor. queria saber como é que fica a situação do Mercosul no caso de vir a ser implementada a ALCA. Qual vai ser a real função do Mercosul dentro desse cenário? Por que a ALCA? Eu não compreendi muito a pergunta, mas não pela questão da língua, mas a pergunta concretamente. Não, Porque assim, a por ALCA exemplo, já não existe mais, não? sim. No caso de se a ALCA fosse implementada, como No ficaria o passado? Mercosul dentro desse contexto, né? E quais seriam as vantagens que, por exemplo, o Brasil e a Argentina poderiam dar aos outros países da América Latina? Colocando em pauta de que o Brasil e a Argentina acho que são os mais centrais dentro da América Latina aqui. Será que você se refere ao Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos, do Brasil ou do Mercosul com os Estados Unidos? Talvez com a União Europeia, talvez? Ou com a União Europeia? Porque, na verdade, é isso, né? Impacto em geral? Sim. Depende mucho el tema, ¿no? Pero, por ejemplo, la Cancillería Argentina, en relación a lo que es el comercio de bienes, la Cancillería Argentina había hecho un... ¿Puedo hablar en español? Pode. Obrigada. Pode falar em espanhol. Pero como é uma integração, eu preferi falar em português. Tudo bem, Maus. La Cancillería Argentina había hecho un estudio de impacto en el año 2013 sobre impacto sobre el comercio de bienes exclusivamente en Argentina y en Brasil, y la verdad es que salvo ciertos sectores agroexportadores que incluso se vieron menos beneficiados en el texto final que lo que se presuponía en aquel momento, por ejemplo el tema de las cuotas de carne, etc., no había ganador realmente en Argentina y en Brasil. ¿Por qué? Porque si bien había un cierto incremento de las exportaciones a la Unión Europea, estas se veían compensadas por las importaciones de la Unión Europea y por la pérdida por parte de Argentina y de Brasil del mercado del país vecino. Con el agregado que vimos antes, de que el comercio entre Argentina y Brasil, el comercio regional, es comercio de mejor calidad, con lo cual había una pérdida no solo cuantitativa, en términos de caída de las exportaciones y de desvío de comercio, de pérdida del mercado regional, sino también cualitativa, por lo que implica perder el mercado del país vecino en términos de que son exportaciones con mayor valor agregado, que generan más empleo, que además implican un aprendizaje para las empresas de la región, para luego poder
competir a una escala mayor, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista del comercio de bienes, salvo ciertos sectores vinculados al agro, y la evaluación de la última versión disponible públicamente del acuerdo que confirma esto, y además muestra contundentemente que es el agronegocio brasileño el que está más beneficiado por este acuerdo, casi exclusivamente. En términos de bienes no hay más ganancia, no hay, la verdad es que uno lo ve y dice, no hay ganador aquí, excepto la Unión Europea, y estos sectores, ¿no? Y luego después están todas las otras dimensiones regulatorias, es decir, la pérdida de soberanía regulatoria en todos los demás temas, en propiedad intelectual, en servicios, en compras públicas, etcétera, 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 que es lo que planteaba en mi presentación. Con lo cual, la verdad es que yo no tengo cómo decir que hay alguna ganancia en ese acuerdo. No, sería deshonesto de mi parte, desde mi modo de ver, decir que algo tiene para ganar Argentina o Brasil con ese acuerdo. Salvo que hablemos de algunos sectores puntuales, ¿no? de segmentos del capital, además fuertemente vinculados porque a las empresas europeas, ¿no? En el marco de un modelo de desarrollo que es irracional por donde se lo mire, y de un comercio internacional que es irracional por donde se lo mire. Digo, vuelvo, Perú importando papa congelada de la Unión Europea es absurdo. Solo la lógica del capital transnacional que beneficia de un pequeño grupo de empresas a nivel mundial puede generar esa lógica que es absolutamente irracional desde todo otro punto de vista. Mariana, Sí. esa aplicación provisional, ¿eso sirve para nuestros países? Es decir, si Argentina opta por no, el Parlamento argentino por no firmar, el acuerdo vale para los demás. Y en el caso europeo de los 27, ¿es similar? ¿Será eso? ¿Sirve para...? No, la Unión Europea se considera como una unidad. Pero en el caso del pilar comercial de la Unión, del acuerdo, no necesita ratificación en ser aprobado por los parlamentos nacionales, porque está comunitarizado ya desde los 60. Es decir, la política comercial europea ya no es más nacional, es regional. Con lo cual el pilar comercial del acuerdo no necesita ser aprobado en los congresos nacionales. El pilar de diálogo político y cooperación sí, pero el pilar comercial no. Entonces, si se opta por una aplicación, por la entrada en vigor inicial del pilar comercial, tiene que ser aprobado sí por el Consejo Europeo una vez, o sea, la parte de la firma, pero sin ratificación en los congresos, y se firma y se aprueba. Se firma por los ejecutivos y se aprueba en un legislativo que puede ser el Congreso brasileño, entra en vigor, sí. Es absolutamente destructivo de cualquier proyecto regional. ¿Sí? Y por eso me parece importante el trabajo de ustedes, porque por supuesto hay que trabajar mucho con intentar bloquearlo, quienes no estamos de acuerdo por lo menos, en Europa, ¿no? Esa es otra discusión. Pero es muy importante el trabajo que se haga en Brasil, con aquellos sectores que puedan llegar a oponerse, desde lo sectorial y en el ámbito del Congreso brasileño. Es complejo. Tenemos una pregunta en portugués. La puede leer, ¿no? La leo por acá. A ver. Carla Freires, ¿esa? Carla Freires, sí. Eu queria que falasse um pouco mais sobre as consequências do fluxo comercial de uma probabilidade previsto por Itamaraty, juntamente com a queda paulatina prevista do TEC, sector automotriz. Sí, no trabajé, la verdad es que no tengo trabajado en detalle los sectores. Sí está claro que como consecuencia de estos acuerdos va a haber un desvío de comercio de tal manera que tanto Argentina como Brasil pierdan el mercado del país vecino, porque las mismas preferencias que se están dando mutuamente en el marco del Mercosur se le van a dar a aquellos países con los cuales, o bloques en el caso de la Unión Europea o el EFTA, con los cuales se firma el acuerdo. Entonces,
no caben dudas, Ujú. del desvío de comercio que va a producir un acuerdo de esas características, ¿no? Sí hay trabajos, pero yo no los tengo en la memoria como para traerlo con detalle, no quiero decir algo que no conozca rigurosamente sobre el impacto sobre el sector automotor. Hay algunos trabajos ya en base a lo que, a los borradores, a lo que se tiene. Y es muy perjudicial, ¿no? Porque además, si bien el acuerdo en el sector automotor, que fue ajeno a la lógica de libre comercio de los 90, explica gran parte del comercio entre Argentina y Brasil, por lo pronto, y incluso desde una perspectiva neoliberal, pero no deja de ser un sostén material del esquema de integración, ¿no? O sea, sería una pérdida más. Después podemos discutir cómo negociamos con las terminales, etcétera, desde otra correlación de fuerzas. Pero la destrucción total de los acuerdos entre Argentina y Brasil creo que no sería deseable, y la pérdida de preferencias que implica un acuerdo con la Unión Europea. ¿Por qué Alemania está tan interesada en el acuerdo con la Unión Europea? Digo, las terminales son las más beneficiadas, las casas matrices son las más beneficiadas por este acuerdo en el sector. Y obviamente sus estrategias no están en función de los intereses de nuestros países ni de nuestra región. Sí. Acá lo que se comenta y lo que se lamenta tanto, bueno, lamenta a nosotros, ¿no?, que estamos observando esos temas, es como durante el año pasado ya venía cayendo el comercio binacional, como obviamente eso se intensifica a partir de la pandemia, el cierre de fronteras, pero como ese comercio Brasil-Argentina está concentrado, por lo menos en 40%, casi la mitad, en algunos códigos arancelarios, ¿no?, que son el 84, el 85 y el 87, ¿no?, que son, claro, el 87 es la parte de autos, vehículos automotores, y el 84, 85 tiene máquinas, equipos y todo lo que es línea blanca, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros se celebra el comercio binacional con contenido tecnológico mayor y con un alto valor agregado, pero sin duda es un comercio entre grandes empresas, ¿no? Y ahí entra todo el listado que presentaste, y a mí me gustó mucho eso del impacto del tratado con el tema de profundizar la relación asimétrica de Mercosur, en ese caso, con Unión Europea, de nuestra inserción en la División Internacional del Trabajo, de la disminución del comercio interregional, ¿verdad?, porque estamos perdiendo permanentemente parcelas de ese comercio, y la élite brasileña debería estar muy preocupada con eso, porque el sector exportador industrial brasileño está perdiendo mercado, ¿no?, para países de afuera de la región. Después, la renuncia de políticas públicas de regulación y la pérdida fiscal, sin duda. El descontrol sobre el movimiento de capitales y un elemento fundamental para el desarrollo nuestro, que son las compras gubernamentales, ¿no? Es decir, todo el paquete, cualquier brasilero tiene eso muy vivo, porque Petrobras compra tornillo hasta taladros, hasta plataformas, cascos, guantes y de producción nacional, ¿no?, o de producción regional que se expandió, ¿no? Hay algo, perdón, no, que a mí me preocupa mucho, que sale del sector industrial, que es la agricultura familiar. Sí, eso En es. todo el territorio del Mercosur son
sin contar Venezuela, datos de hace unos años, 5 millones de familias. Y Brasil tiene una ministra de Agricultura que el año pasado dijo que en 20 años no iba a haber más agricultura familiar en Brasil, porque estaban pensando en unidades productivas medianas o grandes, ¿no? Voy a decirlo yo que no soy brasileña, eso es un plan de aniquilación. Digo, uno lo llama sector agronegocio, sector, pero hay familias, hay soberanía alimentaria, hay la alimentación del 70% de nuestra población, hay identidad, hay arraigo al territorio, estos acuerdos, desde las compras públicas, desde los sectores que se ven beneficiados, realmente el daño a gran parte de la población de nuestros países es enorme, ¿no? En Argentina, lamentablemente, las unidades productivas familiares son, en términos relativos, pocas por la devastación que produjeron las políticas de los 90, pero aún así no deja de ser un sector relevante desde el punto de vista de muchos puntos de vista, pero por ejemplo la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, etc. Entonces, eso me parece que yo no lo mencioné, pero me parece que es muy importante también, ¿no? Mariana, hay una pregunta de Benjamín Cuevas que quiere hablar, un querido cordobés acá de la universidad. Então, por que fala Por português? favor. Un cordobés que fala portugués. Hola, buenas noches. No, era para Lucho, que está? está Acá está. mediando ahí, por eso. Bueno, primero que nada, Mariana, agradecerte por la presentación en nombre mío y de todos los compañeros y las compañeras del Observatorio OIESUR. La verdad que fue muy, muy enriquecedora, así que desde ya muchas gracias. Bueno, ahí me iba a presentar, Lucho ya me hizo el favor. Solamente, bueno, soy estudiante acá de la UNILA, estoy en el último año del curso de Economía. Y te quería hacer 2 preguntitas rápidas, si puede ser. Vos hablaste un poquito de 2 escenarios ahora, que está por un lado el tema de los acuerdos con la Unión Europea y por otro los acuerdos de TLC con Singapur, con Canadá, bueno, está esa lista de países. ¿Vos tendrías como ampliar un poco a dónde entra China en como un otro escenario tal vez, en relación al Mercosur? No sé si es muy aventurado pensarlo ya como en un post-pandemia o algo así, pero ¿cómo está? Me da la sensación que está siempre latente la cuestión de China, y ver si podíamos reflexionar un poquito sobre eso. Y por otro lado, más en el caso específico de Argentina, bueno, yo también ahora justo está participando un poquito de un observatorio que hay acá en UNILA también, que es de los BRICS, Relaciones Sur-Sur, y estábamos discutiendo un poco cómo en este contexto ahora de la pandemia, Brasil ha empeorado bastante su relación diplomática con China, y cómo por lo contrario Argentina, con el cambio de gobierno y todo, ha retomado un poco más el diálogo. Y bueno, de hecho, tuvo una cooperación especial en el marco de la pandemia con China, y también creo que en estos días salió una noticia de que en estos meses China se volvió, está bien que está todo raro y confuso ahora, pero en estos meses China desplazó a Brasil como el principal parcero comercial. Sí. Entonces, si tendrías como comentarnos cuál es la perspectiva del gobierno, o cuál es el proyecto que tiene el actual gobierno de Argentina para reconstruir las relaciones con China, que siempre es algo que es como tentador, pero que a la vez da un poco de miedo, ¿no? Por el tema de recaer en la dependencia y bueno, entonces ver hasta qué punto el gobierno actual tiene conciencia y interés en reflexionar eso, desde tu punto de vista sería. Sí, no, la verdad es que no estoy siguiendo todavía con tanto detalle cuál está siendo la posición del gobierno actual. Entiendo que se quiere recuperar
todo lo establecido en la alianza estratégica que se firmó en la etapa anterior del kirchnerismo, pero no te podría dar detalles realmente, correría el riesgo de equivocarme. Lo que siempre está, digo, comparto tu preocupación en relación al lugar de China ya como centro dinámico, ¿no?, de la economía mundial y todo lo que eso implica para nosotros en términos de inversiones, etcétera, etcétera, temas de recursos naturales, etcétera, etcétera. Pero sí creo que hay un compromiso del gobierno de Argentina con un proceso de industrialización y con generar capacidades endógenas. Entiendo que esa señal de alarma tiene que estar presente. Digo, lo intuyo por contexto, por otras preocupaciones que sí conozco, sobre todo hoy en el Ministerio de Desarrollo, Industria, etc. Lo que sería importante que tengamos en cuenta, pero la correlación de fuerzas y el contexto hoy están alejados de eso, es volver a pensar en algún momento que eso cambie. Digo, necesitamos un cambio en Brasil, y hoy no lo tenemos. Volver a pensar en algún momento que eso cambie, una estrategia común en relación a China, ¿no? Yo entiendo que es utópico probablemente lo que estoy planteando, pero no puede dejar de estar en nuestro horizonte. No mucho más, no mucho más. No mucho más porque no estoy siguiendo cómo está llevando el gobierno la relación con China y no quiero inventar. Un comentario muy breve sobre eso es que durante el 2009 las ventas brasileras de soja hacia China, mejor diciendo, las compras chinas de soja desde Brasil, y China solo compra soja en grano de Brasil, no compra ni farelo ni aceite, cayeron un 20%. El 2019 las compras chinas de soja brasilera cayeron 20%. Y gran parte no, pero una parte considerable de esa disminución fue garantizada por producción argentina, que suele vender aceite para China, ¿no? Argentina tiene una política de vender aceite, pero las ventas de soja en grano de Argentina crecieron unos 400% el año pasado. Habían caído mucho en 2018 también, por ejemplo, fue muy grande, y acá se observa mucho eso con atención, ¿no? Que es una ocupación del espacio brasilero de soja en grano, y también un cambio de postura quizás del gobierno argentino. Eso es el tema de China, porque con la misma mano que hace cariño golpea, ¿no? Entonces, por un lado, potencializa que tengamos plata para financiar proyectos, por otro lado, compromete nuestra condición. La economía brasileña, ustedes acompañan la producción industrial, bueno, sin coronavirus, hablemos así, la participación de la industria en el PBI está hoy la mitad de lo que fue hace 30 años, ¿no? Entonces estamos con una participación de la industria del PBI del 12%. Muy preocupante. Por la hora, ¿alguna consideración más? ¿Alguna? Sobre este tema me gustaría hacer una reflexión sobre el tema de China. Por favor. Como dijo Mariana, sin ser un experto, por favor, simplemente plantear que lo que dijo Mariana es fundamental. China se convierte en un actor mundial importante, y la capacidad de negociar con ellos, obviamente, es un actor diferente a los que conocemos como Estados Unidos o la Unión Europea. Yo creo que nos tenemos que relacionar con inteligencia. Es uno de los pocos actores que en realidad nos está poniendo plata, nos está comprando sin poner por ahora condicionamientos, pero la estrategia que tenemos que tener nosotros es construir autonomía, la mayor autonomía posible. Y la mayor autonomía posible es justamente tener un proyecto que nos unifique y que vayamos todos juntos a negociar de la forma más inteligente con China. No nos tenemos que comprar lo que nos dicen Estados Unidos, que nos peleemos, que los chinos son todos malos. Acá no hay ni buenos ni malos, hay intereses, y en eso creo que tenemos que ser inteligentes y jugar con los intereses propios, construir una relación
o modificar la correlación de fuerza y sacar lo mejor posible. Si nos entregamos o a los chinos, o a la Unión Europea, o a los Estados Unidos, no va a ir mal. Si construimos un proyecto y negociamos con inteligencia y con capacidad, hoy los requerimientos de China hacia América Latina, aparte de sus intereses en materia prima, son más políticos que intereses comerciales. Entonces me parece que ahí tenemos una punta para podernos negociar con inteligencia y, como dice, con precaución. No nos podemos entregar a nadie, pero tampoco podemos ser los adversarios porque otros nos dicen que ellos son malos. Tenemos que cuidar nuestros propios intereses y construir un proyecto y una relación diferente con esta nueva potencia que emerge y que probablemente en pocos años sea la nueva hegemonía global. Si les parece, habría una última intervención o pregunta desde Uruguay, desde el CEFIR, Jorge Cartagena. Por favor. Sí, buenas noches a todas y a todos. Bueno, con amigos como los que veo en la pantalla y a otros que se han retirado, un gusto. Mariana, me encantó tu propuesta de análisis. Obviamente que conozco bastante lo que es tu pensamiento y tu labor como obrera de la integración, porque así considero que sos. Lo mismo que Andrés, ¿no? Larguísimo trabajo desde las centrales sindicales construyendo integración, ¿no? Yo quería decir que el Mercosur en el Uruguay ha tenido siempre vaivenes que van atados también, sí, a la política nacional, como creo que le ha pasado a todos los países. Cuando se instala un proyecto distinto en los países nuestros, cada 3, 4 años, 5 años, según el caso, y a veces cambios dentro del propio gobierno, bueno, es difícil mantener una tarea que demandaría muchos recursos como la que tú planteabas de proyectos de integración y de desarrollo, ¿no? Yo siempre cuando se lo denosta al Mercosur, me dice, siempre el Mercosur está en crisis, yo digo, siempre estuvo en crisis, porque me parece que hay una crisis permanente la que no hemos podido salir y ese derrotero nos marca. No hemos podido construir nunca una agenda externa del Mercosur, nunca pudo negociarse una agenda seria externa. Y voy a terminar con esto, que es casi una anécdota. Hace un tiempo escribí, cansado de llegar a los aeropuertos nuestros y que dijeran, nacionales y extranjeros. Y escribí, me acuerdo, un artículo que se llamaba Extranjeros en el Mercosur. Porque salvo en Asunción, cuando uno llegaba, que sí estaban nacionales, mercosureños y extranjeros, en los demás países decía, bueno, me sentía extranjero. Y lo otro es saludar a la UNILA y a la iniciativa. Conocí la UNILA a fines de octubre en una actividad grandiosa que se hizo ahí, hablando de integración con muchísimos, y ese proyecto es magnífico y ojalá con el esfuerzo de todos podamos mantenerlo. Gracias por todo lo que aprendí esta noche también de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo estoy muy agradecida por la oportunidad de poder conversar y sobre todo por todos estos reencuentros. Algunos con cara, otros sin cara, pero sé que están ahí. Muchas gracias de verdad por la invitación. Espero que se repita. Que así sea, Mariana. Muchas gracias por la clase, por las palabras, por la lectura tan atenta y que agrega tanto, ¿no?, a nuestras interpretaciones. Yo tomé nota de muchas cosas. Ojalá podamos seguir conversando. Compañeros Seguro. y compañeras, a todos, muchas gracias por estar. Nosotros estamos insistiendo con ese espacio todos los martes a las 6:30, buscando atraer y invitar a compañeros y compañeras, ¿no?, que Perdimos.
es importante para los demás países. Se trabó todo, ¿no? Lo perdimos, me parece. Ahí me mandó un mensajito. Bueno, ahora volví para cerrar. Se me cortó el internet, volví. Decía que estamos en una bifurcación, ¿no?, del camino, la radicalización de los sectores más conservadores o todo el esfuerzo de en medio de una pandemia, con la desesperación, con casi 45.000 personas que ya fallecieron, con una ausencia de gobierno, ausencia de ministro, ausencia de datos, ausencia de testes, de políticas públicas, logremos librarnos de esos dos virus, ¿no? Uno, el coronavirus, y otro, el virus de la austeridad fiscal, de un... Bueno, ese es el señal que tenemos que cerrar la reunión. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos y a todas. Fue una alegría mismo tenerlos acá.